muchas preguntas que quedan en el aire respecto a este trágico accidente y vamos a tomar contacto con quien está a cargo de la investigación de todo esto. Recordemos que hay 6 personas fallecidas. Es el fiscal Juan González con quien tomamos contacto. Fiscal, ¿cómo está? Buen día. Hola, buenos días. A ver, fiscal, bueno, hay muchos datos todavía sueltos que me imagino que hay que ir concretando, pero acá hay un tema. El exceso de velocidad, aparentemente, sería la principal causa del choque del Pullman bus con el bus que estaba volcado. Bueno, es una de las teorías que manejamos. Bueno, la principal en realidad serían 2 puntos. Primero es el posible exceso de velocidad, pero también debemos considerar si el conductor, que lamentablemente falleció, iba atento o no a las condiciones del tránsito. Estamos hablando que esto ocurre en una pendiente no tan pronunciada y en donde, si bien era oscuro, lo que nosotros con la CIA logramos establecer es que el vehículo volcado de todas maneras está con las luces de estacionamiento o lo que uno llama normalmente los gatos puestos, y eso se veía porque así lo relató el mismo auxiliar del Google que en su reportaje hacían mención. Qué interesante lo que dice fiscal. Buenos días. Porque ayer le preguntábamos nosotros a las personas que habían sido testigos, que estaban ahí, si es que el bus que termina impactando a los otros que ya estaban estacionados había tocado la bocina o si había algún rastro de algún tipo de frenada que diera cuenta que el conductor, te lo he dicho, lamentablemente falleció, se haya percatado de que esto ocurriera, y todo parece indicar que nada de eso existió. Todo parece indicar que el bus llega en aceleración constante al encuentro de los buses ya estacionados. Sí, bueno, mire, yo ayer en la mañana, en primer término, di una información bastante reducida. No quería adelantar puntos porque se hablaba mucho de una gravilla, se hablaba mucho de que esto se habría producido porque un camión botó elementos en el piso. Claro. Y nosotros necesitábamos trabajar junto a la CIA. Y como ayer me lo decía el teniente, aquí habla mucho más la ruta que incluso los mismos testigos. Entonces, tal y como lo dice usted, aquí debíamos verificar si había frenado, si pudo haber sido que cierta gravilla haya provocado el accidente. Y lo cierto es que hasta este momento no aparecen indicios de aquello, ¿ya? Entonces, por eso el principal punto a aclarar, pero que también es nuestra primera teoría, es que esto habría sido producto del exceso de velocidad y también de no ir atento a las condiciones del tránsito el ya fallecido conductor. Pero, a ver, esto lo veíamos que es en una bajada, ¿no es cierto? En una bajada. Correcto, que ocurre todo esto. ¿Exceso de velocidad o simplemente los 100 kilómetros por hora que está permitido que transiten en los buses interprovinciales y quizás a 100 kilómetros por hora simplemente no vio lo que pasaba a la orilla del camino? ¿O ya los peritajes previos nos hablan de una velocidad mayor a la permitida? No, eso la CIA aún no lo ha logrado determinar. De hecho, ayer trabajaron con dron, con equipo topográfico, ayer el teniente a cargo me explicó toda la secuencia, desde el volcamiento, de cómo se produce el primer volcamiento, hasta lo que habría ocurrido con el Pullman. Pero existen ciertos aspectos técnicos como establecer la velocidad, que incluso muchas veces las investigaciones no se logra determinar ciertamente, sino que establecen un mínimo de velocidad. Un mínimo, y de ahí puede haber ido a mayor velocidad, pero se logra establecer un mínimo porque no quedan antecedentes en el mismo vehículo. Pero bueno, también debemos realizar otro tipo de diligencia. Por ejemplo, debemos establecer si en este caso las compañías tenían cámaras para ver si los conductores se quedan dormidos. Existen ahora unas cámaras, que eso debemos verificar si se están ocupando de estos buses, que cuando los conductores se van a quedar dormidos, hacen movimientos de cabeza en ese sentido, les suenan alarmas y esto queda registrado. Sí, eso que en la minería es muy utilizado, son sistemas ADAS, se conocen, de ayuda a la conducción, que van alertando en caso de eso, o si salen de carril, bueno, una serie de cosas que uno, me imagino, podrían implementarse más aún en transporte de pasajeros. Oiga, fiscal, respecto se ha hablado también del protocolo de ayuda que habrían tenido los otros buses, es decir, si hicieron lo correcto ante una situación de esta naturaleza, bus volcado, dónde nos estacionamos, qué hacemos con los pasajeros, sabemos
sabemos ahora que lamentablemente las víctimas fatales, algunas de ellas, estaban ahí justo al lado del vehículo. Conversábamos antes con Michel Deler, que decía que lo correcto es alejarse de los buses. ¿Qué se ha podido establecer respecto a ese protocolo que se estableció en el lugar cuando se encontraron con este bus volcado? Bueno, lamentablemente varias de las personas fallecidas han querido ayudar y producto de esto han perdido su vida. También personas que ya habían sufrido el accidente del volcamiento, pero que no había tenido consecuencias fatales, también perdieron su vida por exactamente aquello, no alejarse del lugar. De acuerdo a cómo quedaron posicionados los buses, entendemos que aquí los dos buses que superan el accidente, que se detienen a ayudar, no habrían quedado prácticamente encima de donde ocurrió el accidente. ¿Ya? Entendemos que tampoco se han bajado con chalecos reflectantes ni ninguna de las medidas que debiesen haberse implementado. Pero todo eso debemos verificar, primero, si es así como lo estoy señalando, ya fehacientemente, pero también si eso tuvo relación con el accidente previamente tal, con el bus Pullman que finalmente embiste al vehículo volcado, si eso tuvo alguna relación o no. Pero es importante lo que dice fiscal, que uno se olvida del famoso chaleco refractante. Obviamente que estás en medio de un accidente, no vas a poder bajarte con el chaleco, pero sin embargo los otros choferes que se bajaron a auxiliar, hay que siempre tomar la precaución, porque ahí se van sumando elementos que podrían haber ayudado al Pullman Bus a ver, que el problema es que no vio, o venían a exceso de velocidad, o lo que hay que investigar, pero no vio, solo aparentemente existía una persona con la linterna de su celular alertando a los autos que iban bajando por la pendiente. Entonces ahí uno dice que hay que ir sumando todas las medidas preventivas que ya existen en nuestra legislación para efectivamente evitar que estas cosas. Un chaleco refractante, también estamos con la teniente Rubilar. ¿Habría ayudado o realmente, dadas las dimensiones del choque, no habría hecho la diferencia, teniente? Hola Monse, buenos días. Bueno, es un elemento que obviamente nosotros nos ayuda a mitigar, que está obviamente obligado a los conductores cuando tienen que descender, y en este caso probablemente nos hubiera ayudado a mitigar. Sin embargo, es materia de investigación todo lo que está hablando el fiscal, también la CIA de la zona, porque la visibilidad también se tiene que verificar en la materia de investigación. Si es que había camanchaca, si es que estaba con las luces encendidas, toda esa materia se tiene que ver en el lugar, y obviamente el chaleco reflectante también pudo haber ayudado. Fiscal, yo no sé si está dentro de sus competencias, pero ¿qué sabemos de la cantidad de personas heridas? Ayer hablábamos de personas que estaban en situación de gravedad, aparte de las personas fallecidas, había otras personas en situación de gravedad. ¿Qué se ha conocido de ellos? Bueno, por suerte ya no existen personas en riesgo vital. Qué bueno. Ya fueron derivadas de distintas unidades. Ayer concurría al hospital, también estaba nuestra unidad de víctimas tratando de prestar ayuda a todas las víctimas que están en los centros asistenciales. Están derivadas desde Ovalle hasta la comuna de La Serena, incluso el centro de atención primaria, pero se hizo una derivación correcta por parte de los servicios de salud y gracias a Dios no hubo más víctimas fatales, ni tampoco se encuentran hoy personas en riesgo vital. Esa era la información que me dieron ayer cuando fui al hospital de Coquimbo. ¿Se sabe por qué vuelca el primer bus? Mire, el motivo del volcamiento, la causa en sí, la estamos investigando. Solo sabemos que lo que logramos establecer ayer a través de la CIA, porque, bueno, debo agradecer a la CIA por el gran trabajo que prestaron, es que el primer bus pierde en cierto momento el control, se va hacia la berma, se sale la berma, por lo menos lo que establecían ayer la diligencia de investigación es que a lo menos dos ruedas, ustedes pueden ver ahí la imagen que ustedes mismos presentan, una caída, una especie de quebrada. Bueno, dos de los neumáticos anduvo un largo trecho por esa pendiente. Cuando el chofer intenta retomar la pista es cuando pierde el control. Ahora, el por qué se desvía hacia la quebrada es algo que estamos investigando, porque, como ya lo señalé, existía la duda de si había cierta gravilla que había botado un camión, situación que está siendo descartada. La gravilla que habría quedado en la pista
habría sido producto del mismo volcamiento. Entonces ahora hay que saber cuál es el motivo que provocó este desvío y que finalmente derivó en el volcamiento del vehículo. Y ahí me imagino también que es muy importante, fiscal, averiguar cuáles medidas que las empresas tienen que poner en los buses estaban vigentes o no. Supuestamente este dispositivo que avisa si un conductor se queda dormido. Si efectivamente está este GPS que mide el exceso de velocidad. Porque también hay que investigar no solamente a este Pullman bus que termina con la tragedia, sino que por qué se vuelca este bus inicialmente. Ahí puede ser que la teoría de la gravilla, pero igual gravilla en el camino puedes encontrarte varias veces. Entonces, ¿por qué pierde el control ese bus lamentablemente? Y que parte de los principales fallecidos son quienes también iban al interior de ese bus. Es parte de la investigación, ¿no, fiscal? Correcto. O sea, miren, a ver, ayer había cosas urgentes. Ayer nos encontramos ante una terrible situación, una emergencia de gran magnitud. Entonces ayer lo importante que era, primero las víctimas. Para nosotros lo más importante eran las víctimas, lograr ver el estado de salud, lograr contactar a los familiares de las personas fallecidas, de las personas afectadas. Eso en la parte que tiene que ver con las víctimas y testigos. En el aspecto técnico de la investigación propiamente tal, era poder realizar las diligencias propias que no vamos a poder repetir, porque una vez ya levantados los vehículos no vamos a poder repetir las diligencias. Entonces era que si él trabajara de la manera más adecuada. Se realizó todo eso, bueno, y ahora ya empezamos a realizar otro tipo de diligencia. Nosotros debemos establecer cómo ocurrió este hecho, si existe una falla humana, tal vez una falla mecánica, y si esa falla humana o falla mecánica tiene algún otro tipo de responsable. Eso lo vamos a realizar ahora tenemos un poco más de tiempo. Ayer estábamos en el sitio del suceso, ahora desde la oficina, a través de las policías, a través de la misma fiscalía, vamos a realizar diligencias para esclarecer todo eso, desde los horarios de descanso, desde el estado mecánico de los vehículos, hasta establecer lo que ya señalé en cuanto a si existían estas cámaras, que son cámaras de vigilia, si existían, los GPS estaban conectados, si es que iban los GPS conectados, cuál es la última velocidad que indicaban. Entonces, todo eso ahora lo vamos a realizar, pero ayer lo importante era, como le explicaba, lo técnico, el trabajo debía realizar la CIET y la protección de las víctimas. ¿Fiscal? Es que eso es interesante, Simón. Sí, solo una pregunta para complementar lo que decía la Monse. En el caso de que se establezca a través de los peritajes que van a hacer las policías y que usted va a tener ahí en su escritorio, desconectar un GPS, no utilizar la tecnología adecuada para evitar un accidente, ¿son agravantes dentro de una situación como la que está investigando? Mire, nosotros debemos evaluar primero quién es el responsable del accidente de tránsito. El accidente que causó la muerte de 6 personas. ¿Ya? Eso lo debemos evaluar. ¿Ya? Eso en cuanto a la parte penal. ¿Ya? En cuanto a la parte civil, eso se ve en otro ámbito. Pero nosotros, nuestra primera labor es establecer si hubo responsabilidad, si esa responsabilidad es achacable a alguien, debemos hacer responsable a alguien y en base a eso hacer la investigación y la persecución penal correspondiente. Acá hay un tema, ¿cuáles son las exigencias que hoy día tienen justamente de seguridad los buses? Porque hablaba el fiscal, está hablando de un GPS, bueno, de los horarios de descanso, de estas cámaras de vigilancia. También usted nos puede decir, fiscal, estamos con la teniente Rubilar, hoy día por ley o por normativa, un bus tiene que contar con ¿qué para resguardar la seguridad de sus pasajeros? En primer lugar, Monse tiene que contar con los cinturones de seguridad, en buen estado, por supuesto. Verificar que los pasajeros lo utilicen. En el caso que no lo utilicen, corresponde una multa. Ahora bien, la velocidad máxima para los viajes interurbanos son 100 kilómetros por hora. Por los viajes sobre 5 horas tienen que realizar lista de pasajeros con los datos básicos y un contacto de emergencia, los cuales deben ser, en este caso, lamentablemente, utilizados para entregar de mayor forma y más expedita cualquier antecedente requerido. Sobre 5 horas, qué buen dato lo que nos cuenta Teniente. Sobre 5 horas están obligados entonces a tener el registro de los pasajeros y un teléfono de emergencia. Sí. Menos de 5 horas, igual tienen que tener los RUT.
no es necesario, lo señala ahí por ley que no es necesario. Sin embargo, las 5 horas aparecen y tajantemente, en este caso, del tramo de Santiago a La Serena, tengo entendido que son 5 horas, por lo tanto sí había lista de pasajeros. Pero en el caso de Salamanca, claro. Preguntémosle al fiscal, porque en el caso, acá había un bus, al menos, sino 2, del recorrido Salamanca-La Serena. Eso es menos de 5 horas. No sé cuánta dificultad hubo en ese caso de identificar y de ubicar a alguna familia o pariente de las víctimas. Mire, dentro del tema de las víctimas, lo primero era establecer la identidad de las personas fallecidas. Eso se realizó rápidamente. Y bueno, también la Fiscalía dejó un número telefónico donde se pudiesen contactar las personas que pudiesen tener familiares vinculados a este accidente de tránsito. Ese tema fue bastante utilizado por personas que consultaron y se ha logrado ubicar a prácticamente los familiares de todas las víctimas. Lamentablemente entre los fallecidos existe una persona de nacionalidad venezolana que con él existen otros inconvenientes, pero ¿qué tipo de inconvenientes? ¿Está indocumentado? No, sí está documentado. Él tenía su cédula de identidad, eso está correcto. Lo que ocurre es que tenemos que verificar si tiene familiares en Chile. Y eso es lo que son las diligencias que estamos realizando. Es decir, hay una de las víctimas que es venezolana y que todavía no hay ningún familiar o conocido que haya podido ser contactado. Correcto. Ya. Fiscal, lo otro, nosotros acá los matinales en general se transmite mucha fiscalización. En Santiago, cerca de los terminales, pero la otra vez nos contaba el jefe de fiscalización que hay alrededor de 40 fiscalizadores para todo el país. Es una deuda pendiente en ese sentido, porque uno ve la cantidad de viajes interurbanos que hay, un país tan largo como el de nosotros, más de 60, si no me equivoco, el dato que nos dio en esa entrevista. Pero así todo no alcanza, digamos, sobre todo en horario nocturno, y son los mismos que fiscalizan los buses, los colectivos, los taxis, el tránsito. Entonces, efectivamente, hay una materia en donde se pueden vulnerar se pueden dar ciertas licencias que terminan finalmente en accidentes o en otros casos similares. Mire, la verdad es que yo no me puedo pronunciar respecto a eso. No soy quien para decir si es el número adecuado o no. Yo entiendo que en muchos servicios públicos falta gente. Nosotros mismos en la Fiscalía somos pocos fiscales, somos pocos funcionarios para la gran cantidad de casos que tenemos. Entonces, no se entiende. Lo que yo creo que debemos verificar son otras cosas, o hacer un llamado más a que las personas que circulan lo hagan con responsabilidad, que lo hagan en vehículos que estén en buen estado de funcionamiento. Yo creo que eso debemos propender más, no necesitar tanto fiscalización, sino que hacer responsable, porque cada vez que nosotros nos movilizamos en un vehículo podemos causar o podemos ser víctimas de accidentes y accidentes de grandes magnitudes. Entonces, creo que eso es lo que dice primar, que como todos debiésemos andar preocupados de nuestra seguridad vial, porque finalmente un vehículo puede llegar a ser utilizado incluso como un arma.